Buenas noches a todos. El objetivo del siguiente video es discutir, en este caso, el tipo de herramientas que vamos a utilizar para la descripción de un proceso aleatorio. En el video anterior un poco que hicimos, vimos algunas definiciones. En este video vamos a ver algunas herramientas concretas, como son las funciones de distribución multivariadas o funciones de distribución conjuntas, que son herramientas que nos permiten describir este tipo de procesos. Bueno, comenzamos con lo que sería un vector aleatorio. Un vector aleatorio básicamente es un vector cuyas componentes son variables aleatorias unidimensionales. Yo tengo entonces un vector, o sea, esto es un vector aleatorio. Si sus componentes son variables, las componentes que son x1, x2 hasta xn son variables aleatorias unidimensionales. Esa es básicamente la definición. Voy guardando las láminas para poder bueno, en este caso, si usted interpreta digamos t igual a 1, t igual a 2, t igual a n como puntos equidistantes en el tiempo, entonces el vector aleatorio se puede interpretar como el resultado de un experimento aleatorio en el tiempo t, ¿no? Vamos a ir escribiendo estas cosas. O sea, si interpretamos como puntos equidistantes en el tiempo, entonces el vector aleatorio se puede interpretar como el resultado de un experimento aleatorio en el tiempo t. O sea que en sí el vector aleatorio viene siendo entonces, se puede ver como una sucesión de puntos en el tiempo, que por lo tanto estamos caracterizando el resultado de un proceso en el tiempo. Es básicamente la interpretación que podemos darle en este caso, ¿no? Vamos a continuar. Por lo tanto, lo que se podría pensar acá es que si yo quiero una descripción de fenómeno, tendría entonces que tener una función de distribución multivariada
que dependen en este caso de n variables. O sea, una de las formas de caracterizar o de describir un fenómeno, un proceso aleatorio, entonces a partir de, en este caso, especificar, ¿no?, la función de distribución conjunta para las n variables, ¿no? Digamos que para una descripción, ¿no?, de un proceso aleatorio, proceso estocástico, perdón, debemos especificar la función de distribución conjunta o multivariada, ¿no?, para las n variables, ¿no? O sea que esa sería entonces digamos, una forma de escribir esto sería entonces a partir de una función de distribución para las n variables que van desde x1 hasta xn. O sea que en este caso estamos hablando entonces de funciones de distribución, multivariadas. Es básicamente digamos, el problema técnico que tenemos que afrontar. O sea, tenemos entonces funciones de distribución multivariadas que sería en este caso la función de distribución para un vector aleatorio. Función de distribución para un vector aleatorio. Para un vector aleatorio. Entonces estamos hablando, en este caso, una función de distribución acumulada que define la probabilidad de que de forma simultánea se cumpla esta condición, ¿no? Entonces una función de distribución multivariada, donde x es un vector aleatorio que acabamos de discutir, ¿no?, digamos hace un momento, ¿no? O sea, esta sería la función de distribución acumulada en este caso para este vector. También podríamos definir una función de densidad de probabilidad, una función de densidad de probabilidad vamos a escribirlo, una función de densidad de probabilidad. Acabamos de describir la función de distribución acumulada para lo que sería la función de densidad de probabilidad. Usted puede definir la función de distribución acumulada a partir de la integral
Bueno, aquí voy a escribir el integrando, lo voy a escribir, o voy a borrar mejor para que quede un poco más claro todo. Tendríamos acá la integral de menos infinito a x1, de menos infinito a x2, menos infinito a x3, y así sucesivamente, de la función de densidad, que en este caso es una función de densidad multivariada. Bueno, aquí los diferenciales los voy a escribir acá abajo, ¿no? Integramos respecto a y, pero de menos infinito a x1, menos infinito a x2, y obtenemos entonces la función de distribución acumulada, ¿no? La función de densidad tiene ciertas propiedades. Propiedades de la función de densidad de probabilidad. En este caso, una función, a ver, siempre es mayor o igual que 0 para cada vector perteneciente a Rn. Para cada vector perteneciente a Rn, ¿no? Entonces, bueno, esa función de densidad multivariada tiene entonces estas propiedades, ¿no? Se puede entonces calcular las funciones de marginales, ¿no? En este caso de densidad marginal. Si yo tengo una función de densidad de probabilidad que depende de n variables, yo puedo tener una función para un número especificado de variables si yo establezco una integración por determinados valores. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una función de densidad de probabilidad que depende de 3 variables. O sea, tengo una función de densidad y marginalizando, en este caso integrando, ¿no? Con respecto a una de estas variables podemos obtener una función que depende de una sola variable. Por ejemplo, la función de densidad que solamente depende de la variable x1 se puede obtener integrando por x2 de menos a más infinito por las variables x2 y x3, ¿no? Si yo integro por respecto a x2 y respecto a x3, en este caso obtengo una función que solamente depende de x1. De igual forma yo podría obtener una función que depende, en este caso solamente, por ejemplo, de x2, de x1 y x2 si yo integro por x3. Vamos a ver. Yo en este caso podría, por ejemplo, yo puedo obtener una función de distribución bivariada que depende solamente de x1 y x2 si yo integro de menos a más infinito respecto a x3. En este caso la nueva función que obtengo solamente depende de x1 y x2, ¿no? Si yo realizo una integración en este caso por x3, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuál sería la función de distribución, en este caso multivariada, por ejemplo, para el caso de
de un vector aleatorio gaussiano. O sea, un vector aleatorio gaussiano tiene distribución normal dada por la función de distribución conjunta o multivariada esta función de distribución, que depende en este caso de n variables, ¿no? Bueno, aquí tenemos, voy a poner la constante primero, sería 1 sobre 2pi a la n sobre 2, donde n es el número de, en este caso, de variables que tenemos en nuestra distribución. Aquí determinante de esta matriz que voy a llamar A, voy a llamar C, matriz C a la 1 medio, multiplicado todo esto por el exponente de menos 1 medio, el vector X menos un vector mu, la matriz C, la inversa por la inversa de la matriz C, X menos mu, traspuesta. O sea, fíjense que tenemos una forma bastante extraña, por así decir, de esta distribución multivariada, ¿no? X es un vector, mu también es un vector, C en este caso es una matriz, X es un vector y mu también es un vector, ¿no? Vamos a escribir qué son cada uno de estos vectores y esta matriz en particular. Vamos a ir poniendo acá. Estamos tratando de guardar las notas. O sea, la distribución gaussiana multivariada mu es un vector de Rn, bueno, X también es un vector de Rn, C es una matriz simétrica definida positiva, eso básicamente digamos las propiedades de los diferentes vectores que aparecen en la forma de la distribución multivariada. Ahora, ¿cómo se define la matriz C? Resulta que la matriz C es una matriz que en este caso se llama la matriz de covarianza. Es la matriz de covarianza. Vamos a ver lo que es cada uno de estos vectores. Mu es el vector valor esperado del vector aleatorio. Mu es el valor esperado del vector aleatorio.
¿Cómo se define mu? Bueno, es el valor esperado de x, y entonces sería un vector cuyas componentes, cada una de las componentes son los valores esperados correspondientes, ¿no? En el caso del vector C, de la matriz C, es lo que se llama una matriz de covarianza. Que vamos a definir rápidamente lo que sería la matriz de covarianza. O sea, mu es el valor esperado del vector, que básicamente es igual al valor esperado de cada, o la media de cada una de las componentes. La matriz de covarianza C es una matriz con elementos, sería el valor esperado del producto xy menos mu xy xj menos mu xj. Sería entonces el valor esperado de xy xj, del producto de xy xj menos la media de xy por la media de xj. Es básicamente cómo se define la matriz de covarianza. También tenemos lo que sería el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que viene siendo la matriz de covarianza entre el producto de las desviaciones estándar de xy y xj. Entonces así es básicamente como se define la matriz de covarianza. Bueno, voy a salvar y yo creo que voy a concluir ahorita para no tener tanta información y también garantizar que no hay ningún problema con los videos. Ok, bueno, entonces terminamos este segundo video. Los veo entonces en un siguiente video donde vamos a discutir conceptos como son la función característica y en este caso por ejemplo el cálculo de la función característica para casos muy sencillos. La función característica es una función que está definida para cada variable aleatoria, tiene definida lo que se llama una función característica, cada función de distribución. Una variable aleatoria puede no tener una varianza definida, por ejemplo, pero siempre tiene definida una función característica. Bueno, por el momento me despido. Los veo en el siguiente video. Muchas gracias.